cada quien aprende de manera distinta, cada quien tiene ciertas cualidades o fortalezas que lo ayudan a aprender de cierto modo u otro. ¿Qué le recomiendas a los estudiantes para que sepan personalizar ese método de estudio, ¿no? ¿Qué es lo que hay que saber para poder ir agarrando esas técnicas que me funcionan mejor a mí? Ok, en función de lo que decías primero, totalmente de acuerdo. Cada cerebro es una particularidad. Todos tenemos formas de aprender o formas de hacer nuestro aprendizaje más significativo, por lo que en esa gran cartilla de técnicas y de sugerencias y de tips y de cosas que existen para poder aprender mejor, a lo mejor no todas nos van a funcionar, o las que no me funcionan a mí le van a funcionar muy bien a otro. Entonces, para un poco personalizar esas particularidades, es importante conocerme, entender qué son, o sea, cómo yo voy a asimilar mejor el aprendizaje, dónde le pongo más sentimiento, qué son las cosas que más me gustan al momento de aprender, o específicamente sobre las asignaturas que estoy aprendiendo. Por otro lado, en temas ya de conocerme a mí mismo, de conocer mis funciones cerebrales, la manera en la que yo asimilo mejor la información, es importante conocer, por ejemplo, qué tipo de inteligencias son las dominantes dentro de mí. Entonces, si yo no conozco las teorías de inteligencias múltiples, a lo mejor me voy a meter a investigar un poco, y hay algunos test muy buenos en internet que te van a decir cuáles son estas inteligencias que son dominantes, y a lo mejor van a ser varias, pero que te van a, o sea, que nos van a ayudar a tener un mejor filtro de la información, de decir, ok, yo tengo una inteligencia más matemática lógica, por ejemplo. Entonces eso me va a permitir que yo pueda buscar herramientas o técnicas más analíticas de lo que estoy aprendiendo para que pueda asimilar mejor la información. Por otro lado, el tema de los estilos de aprendizaje, ¿no? En todos los sentidos, desde el aprendizaje activo, el aprendizaje acomodador, el aprendizaje, ¿no? Todos estos tipos de aprendizaje, y el visual, el kinestésico, el auditivo, que como siempre son dominancias, pero lo importante es saber mezclarlos, pero esto me ayuda a que yo pueda buscar más contenido en mi aprendizaje. Por ejemplo, si yo soy kinestésico, más contenido manual de hacer, cómo lo voy a trasladar a un dibujo, cómo lo voy a trasladar a una maqueta, cómo yo puedo entender mejor y asociarlo mejor, que sentarme todo el tiempo a leer, que no va a ser la manera en la que yo voy a filtrar mejor la información. Este tipo de elementos, y además los elementos de la personalidad, que son también importantes para saber, ¿no?, qué cosas van a ser significativas para mí y qué material voy a poder asimilarlo mejor para yo tener esas bases neuronales y poder comparar más fácil con mis nuevos aprendizajes y tener esa relación. Esas cosas, por ejemplo, que a veces se hacen muy técnicas y complicadas, cuando nosotros las investigamos y leemos un poco al respecto en las teorías de Gardner, por ejemplo, o en las teorías de los estilos de aprendizaje, me voy identificando y me voy dando cuenta. Y eso es importante no solamente de un lado, ¿no? De decir, yo como estudiante tengo que conocerlo y bueno, yo me voy a dar las herramientas y las maneras que lo haga, sino que también se hace bidireccional, porque a nosotros los docentes nos ayuda también a estructurar mejor el conocer esto de nuestros estudiantes para poder armar mejores contenidos. Sé que no todos los docentes, no todos los profesores lo hacen, pero ¿no?, esto es ya la tarea en la que vamos a alimentarnos en el proceso de enseñanza-aprendizaje para que sea mucho más efectivo si yo conozco a mi estudiante y mi estudiante se conoce muy bien. Sí, claro. Me acordaba ahorita de eso que decías. Por ejemplo, tengo un amigo que él estudia caminando, o sea, no puede no estudiar si no está caminando. Entonces, siempre lo ves ahí repasando, pero tiene que estar dando en círculos así. Yo no podría, no podría concentrarme. Yo tengo que estar en un lugar sentado, concentrado. Entonces, es cierto cómo tienes que irte conociendo. En mi caso, pues a veces fue mucho de prueba y error, de ver, oye, pues a ver esta técnica jala o no. Pero creo que eso que mencionas de conocer quizás cuáles son tus inteligencias de antemano o cosas así. Y también otra cosa que yo creo importante es una vez que empiezas a aprender un poquito acerca de temas de cómo funciona el cerebro, temas quizás de un poquito de teoría general de aprendizaje, eso quizás te sirve un poquito, ¿no? Para ver, oye, en realidad me está sirviendo esta técnica de releer y releer. Si yo ya sé más o menos que el cerebro forma mejores conexiones, por decir algo, cuando hago esto, entonces como que ya te empiezas a cuestionar un poquito, ¿no? Y quizás es un poquito más fácil llegar a ese
a ese método de estudio que te resulta eficiente y que también se adapta a ti, ¿no? Lo interesante de los métodos también, otra particularidad que me ha tocado y que me ha explotado la cabeza, es que uno no conoce, ¿no? Las formas en las que aprende. Tenemos que adaptarnos a lo que tenemos y de pronto adaptamos métodos para poder aprender, estrategias para filtrar mejor la información y que las estamos utilizando pero no somos conscientes, ¿no? Viene esta parte del aprendizaje inconsciente. Entonces, cuando uno escucha y conoce lo que hablabas de las teorías básicas del aprendizaje y el funcionamiento del cerebro, de pronto hace clic en su cabeza y dice, ya yo utilizo esta técnica, ni siquiera la conocía, pero es la manera en la que yo aprendo mejor. ¿Y qué pasa si la traslado bajo la misma premisa a otras áreas y de pronto empiezan a mejorar su estilo, o bueno, sus aprendizajes como tal? Porque ya con esta teoría más la práctica constante es como que ya saben cómo trasladarlo a otras áreas. Entonces me ha pasado con algunas de las personas que he trabajado en las asesorías que de pronto lo han ido poniendo en las diferentes asignaturas o en las diferentes áreas que tenían para desarrollarse y ¡pum! Así aprendizaje al 100%. Curiosity as to where we are, what we are.